Son las 7 de la mañana, son las 6 de la mañana en Canarias. Aunque la paz con Irán se alarga en el tiempo y aunque la inflación acecha, los bancos centrales no mueven ficha, no suben los tipos de interés, se resisten. ¿Será acaso porque la estanflación ya está aquí? Fíjense hoy, Banco de Japón, una división brutal en el seno del primero de los 5 bancos centrales que esta semana adoptan decisión de política monetaria. 6-3, nunca antes, bajo el mandato de Ueda, tantos miembros del Banco de Japón querían subir tipos de interés. Pero es que fíjense el escenario en Japón. Se bajan las previsiones de crecimiento, se suben las expectativas de la inflación. ¿Está aquí la estanflación? El peor de los escenarios, nos dicen siempre los economistas, para cualquier país, para cualquier área económica. Hoy arranca la reunión de 2 días de la Reserva Federal Americana, en principio la última de Powell, y tampoco se esperan movimientos al alza en el precio del dinero, pero volveremos a comprobar en las próximas horas si hay una división interna del mismo calibre que la del Banco de Japón. ¿Qué hará el Banco de Inglaterra? ¿Qué hará el Banco Central Europeo? ¿Qué hará el Banco de Canadá? Es interesante porque el precio del petróleo sigue ahí arriba, $109 el barril, hoy en esta jornada de martes, 28 de abril del año 2026. Bueno, y si miramos a las alturas, y si miramos ahí arriba, quien está como loco, quien está desatado, es el Nasdaq. Es la tecnología en Estados Unidos. Esta semana publican resultados el 45% de la capitalización del Standard & Poor's 500 y todo apunta a que los resultados van a ser espectaculares. De momento, el mercado, los inversores, el dinero, siguen comprando una bolsa que va a seguir subiendo a pesar de que se estancan las negociaciones entre Estados Unidos e Irán. El precio del petróleo está muy alto y la paz impide, la consecución de la paz se alarga e impide que se reabra y vuelva a la normalidad al estrecho de Hormuz. Buenos días. Capital, la bolsa y la vida. Laura Blanco. Muy buenos días. Tienen a los futuros americanos subiendo y al petróleo también. El Brent, $109 el barril, que no se contiene. Es que por el estrecho de Hormuz siguen sin pasar barcos. Las negociaciones de paz se alargan, se estancan entre Estados Unidos e Irán tras las últimas propuestas de los iraníes. ¿Y el mercado qué? ¿Y la economía qué? ¿Y el dinero qué? El gran temor del momento es la estanflación. Hoy mismo, el Banco Central de Japón, uno de los 5 grandes bancos que esta semana mantiene reunión de política monetaria, ha elevado previsiones de inflación, ha bajado previsiones de crecimiento, pero es que se ha producido una división interna en el seno del Banco de Japón que no se recordaba bajo el mandato de Ueda. Los tipos de interés en Japón quedan sin cambios, los bancos centrales se resisten, quieren más tiempo. Primero nos decían que es que la guerra iba a ser corta y el impacto de la inflación controlado. ¿Eso es cierto o debemos levantar las señales de alerta? Ojo en casa hoy, porque hoy el gobierno va a actualizar sus previsiones, imprescindible para mandárselas a Bruselas y luego hacer los presupuestos, si es que alguna vez volvemos a tener presupuestos en España. Recuerden ustedes que hace muy poquitos días la economía alemana, la locomotora de la eurozona, reducía la mitad sus previsiones de crecimiento para este año. ¿Qué va a hacer España? ¿Estamos en la misma tesitura o aquí, como contamos con el boom del turismo, incluso la guerra puede favorecer nuestro turismo, como contamos con la inmigración, como contamos con un sector servicios potente, no nos vamos a ver tocados? Contamos con refinerías también, ojo, para gasóleo. No nos vamos a ver tan afectados como otros países. Hoy saldremos de dudas en un día en el que además se va a publicar la encuesta de población activa, la EPA Empleo, en el primer trimestre del año, que también nos mostrará cómo está el estado de salud del mercado laboral en España. La cuestión, el debate, el gran debate. Los bancos centrales se resisten a subir tipos de interés. Japón los mantiene hoy. Arranca la reunión de 2 días de la FED. No se esperan cambios en el precio del dinero en la última reunión de Jerome Powell. ¿Inflación? Sí. ¿Menos crecimiento económico? También. ¿Estamos en estanflación? Dice que sí.
No lo duda Ray Dalio, el visionario de los mercados. Entrevista en las últimas horas a la CNBC. You're in a stagflationary period. We're in a stagflationary period. You think we are? We are certainly in a stagflationary period. Estamos en esta inflación, es la primera de las preguntas del día. Segunda de las preguntas del día. ¿Van a arrasar tanto las compañías tecnológicas en la publicación de resultados? Escuchen a Pablo García de Ibacons. Los resultados en Estados Unidos, estratosféricos. Los resultados están siendo extraordinarios. En Estados Unidos ya estamos con una previsión de crecimiento del más 16,1%, los beneficios y las ventas un más 9,7%. En Europa no tanto, un 2,8% de crecimiento de beneficios y un 0,4% pírrico de las ventas, y estamos en caída de estimaciones. Tercera pregunta de la mañana. ¿Hasta dónde va a subir la tecnología? El Nasdaq, agárrense. Albert Iturralde dice que 23.000 puntos, 33.000 puntos, porque tenemos al Nasdaq en la zona de los 27.000. Que sí, que vienen, que los podemos ver este año. No nos debe extrañar ver al Nasdaq en 33.000 puntos. Es una barbaridad. Estamos hablando de una subida del 22-23% todavía. Y esto seguramente durante todo este año. Y yo les sugiero que miren valores como Google, como Apple, como Microsoft, todo ese tipo de cosas. Toda esa subida del sector tecnológico está muy relacionada con la intención de salida a bolsa de SpaceX, división inteligencia artificial de Elon Musk, salidas a bolsa, que quieren salir a bolsa a finales de año, OpenAI, Anthropic, es decir. Tres preguntas potentes para empezar la mañana. Esta inflación, resultados empresariales, hasta dónde va a subir la tecnología americana. Y aquí Iturralde hacía referencia a OpenAI. Lo último de ayer por la tarde, el cambio de relación con Microsoft. ¿Por qué? ¿Por qué va a establecer acuerdos con otras grandes tecnológicas OpenAI? Porque necesita ingresos para salir a bolsa. Enseguida Guillermo Luna con las claves. Enseguida Sandra Torrecillas con las claves del Banco Central de Japón. Y ojo, el veto de China a Meta. Quería comprar una empresa de IA en China y le dice que no. ¿Por qué? Por seguridad nacional. Si aceptamos la seguridad nacional de Estados Unidos, ¿deberíamos o no aceptar la seguridad nacional que en este caso alega China? Frentes abiertos en este martes 28 de abril. Dirección técnica de Capital, Esther La Paz, Íñigo Jalón. Vamos con los titulares y Miguel San Martín. Pues lo último, la guerra con ese precio del petróleo que sigue subiendo y con las negociaciones de paz que no avanzan. Miguel, el presidente de Estados Unidos, no aprueba la última propuesta de Irán, según fuentes que cita Reuters. Lo que reduce las esperanzas de una pronta solución al conflicto. El plan de Teherán supondría dejar de lado el debate sobre su programa nuclear hasta que termine la guerra y se resuelvan las disputas sobre el transporte marítimo en el Golfo. La Casa Blanca confirma que tiene claras sus líneas rojas. Eso incluye que Irán no pueda seguir con el enriquecimiento de uranio. En la Fox, el secretario de Estado, Marco Rubio, destaca la marcha de ese bloqueo. Aunque sean radicales, sigue habiendo personas dentro del sistema iraní que cada día al tomar cada decisión sopesan los costes y los beneficios, y tenemos que asegurarnos de que los costes de todas las acciones nefastas que están llevando a cabo superen los beneficios de lo que hacen. Esta es la razón por lo que se ha impuesto el bloqueo. El bloqueo no es un bloqueo contra el transporte marítimo, es un bloqueo contra el transporte marítimo iraní. Por su parte, el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, en una visita a Rusia, le habría comunicado a Vladimir Putin que las negociaciones nucleares sí podrían posponerse. Mientras en la ONU, Estados Unidos pide al Consejo de Seguridad una coalición para garantizar el paso de buques por el estrecho de Hormuz que incluya la eliminación de las minas. El embajador Mike Waltz asegura que Irán no sabe ni dónde las ha colocado, por lo que el riesgo es mayor y solicita la ayuda de otros países. Además, el secretario general, Antonio Guterres, urge a la reapertura inmediata de Hormuz y alerta de que la interrupción del tráfico en esa vía amenaza con desencadenar una crisis energética, graves disrupciones comerciales y una posible emergencia alimentaria mundial. También habla del problema de todos los barcos parados en el estrecho. Detrás de las cifras de carga y subidas de precios hay personas. Más de 20.000 marinos siguen parados en el mar. Más de 2.000 buques mercantes se encuentran atrapados en una red de riesgos y restricciones a la navegación. Estos hombres y mujeres no son parte de ningún conflicto, son trabajadores civiles que mantienen abastecido al mundo. Su seguridad, bienestar y derechos deben protegerse en todo momento y en todas las aguas.
El Comando Central de Estados Unidos informa esta noche de que un destructor de submarina ha detenido a un petrolero de bandera iraní. Al menos 39 barcos que transitaban desde o hacia puertos de Irán habrían sido obligados a parar. Teherán lo denuncia como un acto de piratería y robo armado en alta mar. Y Miguel, que vuelve a llegar la advertencia de la Comisión Europea. Insiste. Si el conflicto de Hormuz se prolonga, puede haber problemas de suministro de queroseno en Europa a partir de nada, en el mes de junio. Y en este caso el que lo ha dicho ha sido el comisario de Transportes, Apóstolos Chichicostas, pero asegura que actualmente no hay un problema de escasez de combustible para los aviones en los aeropuertos europeos. Sí apunta que habrá cancelaciones de vuelos. De hecho, señala que ya se ven, pero que se deben al repunte del precio del queroseno y no a su escasez. Afirma que cerca del 40% del coste operativo de un avión ya es el combustible. Los auditores de la Unión Europea, Miguel, alertan de que el nuevo presupuesto comunitario va a tener déficit considerable si no hay nuevos ingresos. Y es que hoy la Eurocámara vota su posición negociadora para el marco financiero plurianual del periodo 2028-2034. El Tribunal de Cuentas afirma que para cubrir el gasto de 2 billones de euros que plantea la Comisión, las contribuciones de los Estados miembros tendrían que aumentar un 81%, 235.000 millones de euros. Pero Alemania o Países Bajos ya han avanzado que rechazan aumentar su financiación. Por eso proponen desde impuestos al tabaco y a los residuos electrónicos o una tasa sobre las grandes empresas o a destinar parte de los ingresos del sistema de comercio de emisiones y del arancel climático del bloque. Las fuentes de financiación serán uno de los grandes debates en las negociaciones de los próximos meses. El ministro de Economía, venimos a España, Carlos Cuerpo, va a presentar hoy, martes, Consejo de Ministros, la actualización del escenario económico, pero retrasa meses la presentación del cuadro macro. Es lo que va a hacer, es lo que tiene que presentar el informe de seguimiento del plan fiscal que se enviará a Bruselas el 30 de abril y que revela, según él, que España sigue cumpliendo con el marco europeo, aunque no ha dado el dato de la regla de gasto de 2025. Presentaremos en el Consejo de Ministros el informe anual de progreso en el contexto de la supervisión presupuestaria europea. Lo que veremos es la situación macroeconómica, la situación presupuestaria y la situación en España con respecto al cumplimiento de las reglas fiscales, en este caso de la regla de gasto, que ya les anticipo que el resultado que sale de nuestro informe es que España sigue cumpliendo con el marco europeo. Seguimos siendo, en este caso, uno de los países de buen comportamiento a nivel europeo, tanto en términos presupuestarios como en términos de la inexistencia de equilibrios macro. Eso sí, afirma que se verá en los próximos meses cómo se actualiza el escenario macro una vez que se reduzcan, dice, las fuentes de incertidumbre. De hecho, ha aplazado la presentación de un proyecto de presupuestos hasta que se cuente con ese cuadro actualizado. No ha aclarado si será este año o ya el próximo. Y el Congreso va a derogar hoy, Miguel, previsiblemente la prórroga de los alquileres. La única posibilidad será un acuerdo in extremis con Junts, que insiste en rechazar el decreto ley impulsado por Sumar que permite prorrogar 2 años los contratos de alquiler que vencen desde el 21 de marzo del 26 al 31 de diciembre del 27 y limita al 2% las actualizaciones anuales de la renta. El titular de Derechos Sociales y Consumo, Pablo Agustín Duy, que será quien defienda el texto, en las últimas horas ha abierto a hacer concesiones en materia fiscal a los independentistas si permiten con su voto que el decreto salga adelante. A esta hora en los mercados futuros americanos subiendo, eurodólar 1,1709, el yen que ha mantenido los tipos de interés en Japón, 159 yenes con 14 por cada dólar. Y como telón de fondo, Estados Unidos, la Casa Blanca va a revisar los protocolos de seguridad para eventos en los que participe el presidente, y Donald Trump le ha pedido a Disney que despida a Jimmy Kimmel después de haberse metido a hacer una broma sobre Melania Trump. Pues así está la actualidad política de este martes. Un martes apretadito en agenda. ¿Cuánto trabajo tienes, Sara Bot? Buenos días. Muy buenos días. Martes y se publica la EPA del primer trimestre en España y las ventas al por menor. El BCE ofrece la encuesta sobre crédito bancario del primer trimestre. Italia el índice de precios al productor y subasta deuda. Y en Estados Unidos se conocerá el índice de precios de la vivienda, la encuesta ADP de empleo y la confianza del consumidor de abril, y comienza la reunión de 2 días de la FED de política monetaria. En el Día de la Seguridad en el Trabajo, yo me pregunto, ¿es un curro de riesgo el mío? ¿Tendré que venir con casco? Jeje, chao. Podrías electrocutarte como la bruja Avería. Ah, no, que tú eres muy joven y no sabes quién es la bruja Avería. Hasta luego. Capital. La bolsa y la vida. Con Laura Blanco. 37% de caída en bolsa, repito, 37% de caída en bolsa. Aquí en Tubos Reunidos, un clásico de la industria española que mantiene en vilo a esta hora al mercado. Cerró con una caída este lunes del 37% en bolsa. Tubos Reunidos, la compañía ahora
no descarta solicitar una declaración de concurso voluntario de acreedores ante la situación de la compañía. No ha logrado ni nueva financiación ni alianzas estratégicas orientadas a impulsar la actividad del grupo. La compañía informa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que está en una situación que compromete su viabilidad y que podría exigir la adopción de medidas adicionales. Ponle imagen a tus inversiones. Vente al canal de YouTube de Capital Radio y verás mucho más de lo que imaginas. Canal de YouTube de Capital Radio, la comunidad líder en la que la inversión cobra vida. Conecta con el canal de YouTube de Capital Radio y ponle imagen al dinero y a los negocios. Capital, la bolsa y la vida. Con Laura Blanco. 15 minutos sobre las 7 de la mañana, martes 28 de abril. Y ustedes en este momento, en este preciso instante, ¿cuánto dinero en efectivo llevan en su bolsillo, en su monedero, en su bolso? ¿Cuánto dinero en efectivo tienen en casa? Pues atención, porque a punto de cumplirse, en cuestión de horas, 1 año del cero eléctrico, del apagón en España, llega el Banco de España y dice: efectivo en casa, dinero efectivo en casa. Luis Vicente Muñoz, buenos días. Muy buenos días. ¿Tienes euros en tu botiquín de emergencia, no? Pues deberías tenerlos junto con la linterna, las baterías para recargar o la radio a pilas. Ha sido una auténtica sorpresa que el Banco de España, justo en el aniversario del gran apagón, haya sido el que recordara y recomendara mantener cierto dinero efectivo a mano. ¿Es que no hemos aprendido la lección? El 28 de abril de 2025 la península ibérica se quedó a oscuras durante casi 23 horas. Los cajeros no daban dinero, los TPVs de los comercios dejaron de funcionar, el móvil valía cero para pagar en el supermercado. Ese día se comprobó algo muy incómodo. Cuando se apaga la red, el único medio de pago que sigue vivo es el más viejo, el de toda la vida, el dinero en efectivo. Bueno, o el trueque. Así que el Banco de España habla ahora del dinero metálico como medio de pago de respaldo y recomienda mantener entre 70 y 100 euros por persona en casa para emergencias, para aguantar 2 o 3 días. Como quien te aconseja tener agua y algunas latas de conservas en la despensa, o como un seguro para entenderlo mejor. A pesar del mundo cada vez más digital en que vivimos, los datos del propio Banco de España confirman que el 57% de los consumidores sigue usando el efectivo como medio principal en tiendas físicas. Más de la mitad de la población lo usa a diario, y sobre todo la vulnerable. Y este relato choca con el oficial, que nos vende que todo pasa por apps, por wallets, por pagos invisibles. Así que tenemos curiosamente hoy al regulador que muestra humanidad y te pide que tengas billetes a mano, y por otro lado el Estado que sigue mostrando su ánimo controlador y recaudador, apretando cada vez más el cerco sobre el uso de efectivo. Hay el límite de 1.000 euros en pago, en metálico en determinadas operaciones, la obligación de las entidades de reportar cualquier movimiento que considere sospechoso, los nuevos umbrales de información automática sobre pagos electrónicos que han convertido ya la vida financiera de cualquier persona en un escaparate permanente de los que tienen el poder. Hay que reconocer que la coartada de los poderosos es impecable: lucha contra el fraude, blanqueo de dinero, terrorismo financiero, pero es que en realidad esto incluye otras cosas. Cada compra con tarjeta, cada Bizum, cada suscripción deja un rastro que ya no solo sirve para perseguir los delitos, sino para perfilar comportamientos, riesgos y, en el límite, para condicionar el acceso a crédito o a ciertos servicios. En este contexto, el efectivo no es solo el viejo dinero, es uno de los últimos espacios de privacidad y libertad económica que nos queda a las personas. El Banco de España insiste en que el futuro del euro digital va a ser dinero no programable, es decir, que no va a servir para bloquear pagos según quién eres o en qué lo gastas, y que su uso básico va a ser gratuito. Pero es que me gustaría verlo en la Constitución, y aún ahí una reforma podría enterrar este compromiso, porque la capacidad tecnológica permite que un dinero 100% digital emitido por un banco central podría limitarse por importe, por fecha, por tipo de comercio. Es que es el sueño húmedo de cualquier gobierno que quiera controlar al milímetro la economía y a los ciudadanos. Así que, 1 año después del apagón, España paga más que nunca con el móvil, pero el Banco de España te dice entre líneas que si quieres dormir tranquilo, no confíes tu vida financiera completa solo a una batería al 15% y a la buena voluntad del algoritmo o del poder. Luis Vicente Muñoz, el dinero en efectivo es el último resquicio que nos queda de libertad. ¿Qué opinan ustedes? Opinen en el canal de YouTube de Capital Radio. ¿Tienen efectivo en casa, en el monedero, en el bolso en este instante? ¿Creen ustedes que el efectivo es precisamente la única manera de poder movernos sin dejar rastro y que de alguna manera nos controlen los gobiernos de esos sueños húmedos?
que citaba Luis Vicente. Luis Vicente, 8 de la mañana, Bolsa de Madrid con las claves de la economía y el dinero. Ahora a Asia. Sandra Torrecillas, buenos días. Pues que el Banco de Japón, en una reunión muy discutida, mantiene los tipos de interés. Sí, tal y como se esperaba, en el 0,75%, y menciona esa incertidumbre sobre la guerra en Irán, el aumento de los precios de la energía que están ensombreciendo las perspectivas económicas. Lo que sí es curioso es que ha sido la votación más dividida durante el mandato del actual gobernador Kazuo Ueda. 6 de los miembros del Consejo de Gobierno han votado a favor de mantener los tipos de interés, pero ha habido 3 que han votado a favor de subirlos hasta el 1%, y eso lo que sugiere es una creciente presión para endurecer la política monetaria en Japón. Además, el Banco Central ha elevado la previsión de inflación hasta el 2,8% para este ejercicio fiscal. Esa cifra es bastante superior a lo que se esperaba, y revisa a la baja la previsión de crecimiento de la economía japonesa, desde el 1% hasta el 0,5% por la situación en Oriente Medio. La mayoría de los economistas ahora esperan una subida de tipos de interés en el mes de junio. El yen se ha fortalecido ligeramente hasta los $159,22 a la espera de que hable el gobernador Kazuo Ueda, y se mantiene peligrosamente cerca de los 160, un nivel que, recordamos, en otras ocasiones ha llevado a Japón a intervenir en el mercado de divisas. Mercado de renta variable, ¿cómo está? Pues con tono mixto, porque Japón ya cae más de un 1%, pero otros índices asiáticos suben, Sandra. Sí, estamos viendo las bolsas asiáticas mixtas, como decías, y la mayoría de los índices se mantienen, la verdad, cerca de los máximos históricos que consiguieron en la sesión de ayer. En la bolsa de Japón, el índice Nikkei está descendiendo en torno al 1%, se sitúa por debajo de los 60.000 puntos que ayer superó ampliamente, y estamos observando recogida de beneficios en las firmas de tecnología, como es el caso de Advantis, por ejemplo, que está cediendo un 3% después de presentar resultados que han sido buenos, pero que no han sorprendido. Baja también Tokyo Electron, casi un 3%, y sube el fabricante de memorias Kioxia un 4%. Se ha conocido allí la tasa de desempleo. En el mes de marzo ha repuntado hasta el 2,7%. En la bolsa de Corea del Sur, el índice Kospi sigue subiendo en zona de máximos, más 0,7%. Bolsas chinas, el CSI 300, el Continental, prácticamente plano. La bolsa de Hong Kong, el índice Hansen, está cediendo un 0,7%, y ahí destaca el descenso del fabricante chino de baterías KTL después de realizar una ampliación de capital de $5.000 millones con un descuento del 7%. Hemos conocido también precios de la vivienda en Hong Kong, que han subido en el mes de marzo un 1,4% y acumulan 10 meses consecutivos de subida. A ver, Moody's, que mejora la expectativa, la previsión de China. Sí, lo que ha hecho Moody's es elevar la perspectiva crediticia de China desde negativa hasta estable. Según la entidad, la economía del gigante asiático muestra una gran resistencia frente a la crisis inmobiliaria y también las tensiones geopolíticas. Aunque espera que las exportaciones pierdan fuerza, confía en que la competitividad de sus empresas de tecnología y manufactura le permitan un aterrizaje suave del PIB y evite una desaceleración brusca de su economía. A ver, la inteligencia artificial y los vetos, o la seguridad nacional. ¿Cuántas veces hemos visto a Estados Unidos restringir movimientos por seguridad nacional? Ahora es China, el gobierno de China, quien alega seguridad nacional para bloquear la compra de Manus por parte de un gigante de Meta. ¿Qué ha pasado, Sandra? Pues el gobierno chino lo que ha hecho es pedir a estas dos empresas que rescindan el acuerdo en cuestión de semanas y que devuelvan los activos de Manus a su estado original. Además, les advierte de posibles sanciones, aunque no ha especificado cuáles. Esta decisión se interpreta como una maniobra de China para no perder el control del desarrollo de la inteligencia artificial y para evitar que la tecnología china se transfiera a empresas extranjeras. Las autoridades alegan que el acuerdo viola las leyes de inversión extranjera, los controles de exportación de tecnología crítica, a pesar de que la empresa Manus se había mudado a Singapur. Y los analistas ven en todo esto una respuesta directa de China a las restricciones que Washington está imponiendo a chips y a tecnología. Ven un mensaje claro: si Estados Unidos bloquea hardware, China bloqueará software y
también el talento. Y por otro lado, cumplir esta orden de revertir el acuerdo no va a ser nada fácil, porque Meta ya ha integrado a los empleados de Manus en sus oficinas de Singapur y ha empezado a utilizar su código. A ver, ¿qué pasa con una automovilística china, Honky, que pone sus ojos en Stellantis España, Sandra? Sí, es una exclusiva que nos acaba de llegar de la agencia Reuters, que dice que el fabricante chino de automóviles de lujo Hongqi está en conversaciones con Stellantis para fabricar sus coches en una de las plantas españolas y de esta forma expandirse en Europa. Hongqi, que significa, por cierto, bandera roja, tiene como objetivo vender 1 millón de coches al año para 2030, con al menos el 10% fuera de China. La producción en España marcaría su primer establecimiento manufacturero en Europa Occidental. Sandra Torrecillas, gracias. Nos vamos, seguimos con Clave Tecnológica y con Guillermo Luna. Movimiento tecnológico que nadie esperaba. Nos ha cogido por sorpresa el matrimonio de conveniencia que nos venía acompañando en los últimos meses, el que unía al jefe de la inteligencia artificial, al menos hasta el momento, OpenAI, y Microsoft, ha entrado en fase de relación abierta. Se acabó la exclusividad. Guillermo Luna, que OpenAI da entrada en su cama a otros actores. ¿Por qué? Buenos días. Buenos días, Laura. Lo que parecía un matrimonio indisoluble, la alianza que ha definido la era de la inteligencia artificial, acaba de saltar por los aires, o al menos efectivamente se ha transformado en una relación abierta con consecuencias imprevisibles para ambos actores y también para el sector en conjunto. Microsoft y OpenAI han modificado oficialmente los términos de su acuerdo. La startup liderada por Sam Altman ya tiene vía libre para atraer a otros gigantes con un nombre propio, sonando con fuerza: Amazon. Pero ¿qué ha pasado para que un gigante como Microsoft acepte perder su exclusividad? Los motivos son, por un lado, puramente económicos y estratégicos. Primero, la enorme factura. Entrenar los nuevos modelos de lenguaje requiere una inversión tan colosal que ni siquiera el músculo financiero de Satya Nadella es suficiente. OpenAI necesita más gasolina, más computación, más capital, y Microsoft, bajo la lupa de los reguladores antimonopolio en Europa y en Estados Unidos, prefiere, Laura, soltar lastre para evitar un troceo forzoso de su división de inteligencia artificial. Claro, suelta cuerda, prefiere eso Microsoft antes de meterse en más líos con ese gran juicio, el juicio del año, lo decías ayer, Guillermo, entre Elon Musk y OpenAI de Sam Altman. Pero hay más motivos para que entendamos y contextualizamos este divorcio técnico. Sí, hay un tercer actor en discordia y no es una empresa como tal, sino este fantasma del pasado para OpenAI, que es Elon Musk. El juicio interpuesto por el magnate contra esta compañía, acusándoles de traicionar su espíritu fundacional sin ánimo de lucro para convertirse en una filial de facto de Microsoft, ha hecho mella. Este divorcio técnico es la defensa jurídica perfecta. OpenAI busca demostrar ante el juez que es una entidad independiente capaz de pactar con los rivales directos de su principal inversor. En Wall Street la noticia se recibe con cautela. Microsoft deja de ser el dueño del juguete más deseado, pero se ahorra unos riesgos regulatorios. OpenAI, por su parte, se convierte en la joya de la corona, por la que ahora Amazon y Google tendrán que pujar en igualdad de condiciones. Se acaba, Laura, la era de los bloques cerrados y comienza la guerra abierta, esa guerra abierta por la infraestructura del siglo XXI. OpenAI abandona la monogamia, relación abierta, dando entrada a otros gigantes tecnológicos para que usen su inteligencia